Amén, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor de que podemos juntarnos un día lunes más para poder seguir estudiando la palabra del Señor. Como ustedes saben, estamos estudiando el libro de Ezequiel. Ya tuvimos nuestro primer estudio, el segundo, y hoy día la palabra la vamos a estar estudiando desde el capítulo 4 de Ezequiel al capítulo 7. El título de este estudio lleva: Israel es juzgado por su pecado. Amén. Así que ahí vaya buscando Ezequiel capítulo 4 al 7 y vamos a orar para dar inicio a este estudio del día de hoy. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú permites que nos reunamos para poder aprender un poco más, Señor, de tu palabra. Te pedimos, Señor, abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, a crecer, madurar espiritualmente, a poder entender tu palabra, tu voluntad, para poder ponerla por obra. En el nombre poderoso de Jesús pedimos todo. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, a manera de introducción, ¿cierto? Ustedes recordarán en el capítulo 1, en el primer estudio que estuvimos viendo, de que hablamos de que Dios habla de diversas formas y de diversas maneras, ¿ya? Y cuando nosotros vemos el profeta Ezequiel, nosotros encontramos unas formas bastante peculiares, ¿cierto?, que Dios utilizaba al profeta para poder transmitir el mensaje al pueblo. Y de hecho en estos capítulos, ¿cierto?, ustedes vamos a ver varias narraciones donde al profeta se le pide hacer cosas que pueden llamar mucho la atención del pueblo que estaba oyendo. Y el propósito, ¿cierto?, de estos mensajes simbólicos era poder captar, como decíamos, la atención de las personas que estaban oyendo el mensaje. Y mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, ya en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, Hebreos, ¿cierto? Capítulo 1, la palabra de Dios dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Con este texto bíblico, ¿cierto?, damos inicio también a este estudio. Y bueno, aquí veníamos hablando, ¿cierto?, de que Dios habla de muchas formas. Y en el capítulo 4, precisamente, el capítulo 7 de Ezequiel, nosotros nos vamos a dar cuenta de que Dios usa a Ezequiel para poder transmitir un mensaje por medio de símbolos, de ilustraciones, por medio de su vida, y el propósito era grabar el mensaje de Dios en la mente de los oyentes, que ellos pudieran ver por así decirlo, un mensaje visual, ¿cierto?, que quedara grabado, retenido en su mente, en su corazón, y así pudieran entenderlo de una mejor forma. Nosotros tenemos, ¿cierto?, en este tiempo la palabra de Dios, que es la forma más clara en la cual Dios nos hablará, ¿ya? Dios, ¿cierto?, habla de diversas maneras, dijimos, y la palabra también lo dice en el libro de Hebreos, pero hoy en día la forma más clara, la forma más precisa y la forma sin miedo a equivocarnos, ¿cierto?, a oír la voz del Señor, es por medio de su palabra escrita, la Santa Escritura, la Biblia, ¿ya? Vamos a ver un poco, mis queridos hermanos, del contexto de este estudio, del contexto histórico en el cual se escriben estos pasajes, ¿cierto? Para quiénes se escriben, en qué época se escribe, cuál era la situación que estaba pasando en aquellos momentos. Estas profecías van dirigidas tanto a los judíos que habían ido al exilio, ¿cierto?, en la segunda deportación, y también a los judíos que habían quedado, ¿cierto?, en Jerusalén. Recordar de que Jerusalén estaba siendo asediada, estaba siendo rodeada por los babilónicos, que estaban ya queriendo una tercera deportación del pueblo de los judíos a Babilonia. Deportación que finalmente se cumple, ¿cierto?, cautiverio que finalmente se cumple en el año 586 a.C. Los judíos, ¿cierto?, como dijimos, ya habían sufrido 2 deportaciones. Ustedes recordarán, en la primera deportación se fue toda la élite del pueblo de Israel. Se fueron, ¿cierto?, los artesanos, la gente de alto rango, la gente que trabajaba en el gobierno, y en esa primera deportación fue llevado el profeta Daniel a Babilonia. En la segunda deportación nosotros nos encontramos de que el profeta Ezequiel fue llevado, ¿cierto?, en esta segunda deportación, y él se encontraba con los deportados cuando él empezó a recibir estas visiones y esta palabra de Dios para aquellos que se encontraban en esta segunda deportación. Pero también, pasado el tiempo, iba a ocurrir una tercera deportación. El juicio vendría sobre los judíos que se habían quedado en Jerusalén.
sería tan grave, mi hermano, esta deportación o este cautiverio, ¿cierto? O este asedio que iban a cumplir en Jerusalén sería tan grave que algunos judíos hasta recurrirían, perdón, al canibalismo, ¿ya? Y esto nos puede llamar a nosotros mucho la atención y nosotros decimos, pero ¿cómo esto puede llegar a ser? Y sí, la palabra de Dios, mis queridos hermanos, en el profeta Jeremías, ¿ya? En el profeta Jeremías, en el capítulo 19, si usted tiene su Biblia, puede acompañarme, profeta Jeremías, en el capítulo 19, ¿cierto? En el versículo 9, dice así la palabra del Señor. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo, en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan su vida. Y finalmente esto se cumple, ya que nosotros entendemos, ¿cierto?, de que Lamentaciones fue un libro que escribió también el profeta Jeremías. En Lamentaciones, capítulo 4, en el versículo 10, dice así: las manos de mujeres piadosas cocieron sus hijos, sus propios hijos les sirvió de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Tremendo, mi hermano, ¿cierto? Lo que sucedió en el pueblo de Israel a causa del pecado, como nosotros lo hemos dicho en estudios anteriores. Dios, ¿cierto?, le puso dos caminos al pueblo de Israel, a los judíos, ¿cierto? Le puso la obediencia y la bendición, y le puso también la desobediencia y las consecuencias que trae el desobedecer a Dios, ¿cierto? Y el castigo que trae el desobedecer al Señor. Entonces Dios puso estos dos caminos delante del pueblo, y como ustedes sabrán, el pueblo, ¿cierto?, siempre se inclinó a la desobediencia, y finalmente esa desobediencia trajo consecuencias, trajo el juicio de Dios, trajo el castigo sobre ellos, hasta que llegaron, ¿cierto?, hasta ese extremo de poder llegar a un canibalismo, imagínense. Bien, veamos, ¿cierto?, los actos simbólicos que realizó el profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 4, ¿ya? Ezequiel capítulo 4 al capítulo 5 vamos a estar estudiando. Dice actos simbólicos del profeta Ezequiel. El primer acto que realizó el profeta Ezequiel, ¿cierto?, era el de construir una ciudad de adobe, ¿cierto? Una ciudad de adobe, hacer como por así decirlo, una maqueta de la ciudad de Jerusalén, que representaba el asedio de los babilónicos hacia Jerusalén. Veamos lo que dice capítulo 4 de Ezequiel en los primeros versículos. Y tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y pondrás contra ella sitio y edificarás contra ella fortaleza y sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella ariete alrededor. Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad y afirmarás luego tu rostro contra ella y será el lugar de cerco y la sitiarás, es señal a la casa de Israel. ¿Ya? Este primer acto simbólico Dios le pide al profeta Ezequiel que él pueda realizar. ¿Cuál era el propósito, cierto, de este primer acto simbólico? Llamar la atención de los judíos para que prestaran atención al mensaje de Dios por medio de su profeta. Y bueno, ¿cuál sería la aplicación, cierto, para nosotros? Nosotros, mis queridos hermanos, así como Ezequiel buscó Dios la forma de transmitir un mensaje que llegara a los judíos, ¿cierto?, de una forma que lo impactara, que abriera su entendimiento, que llamara su atención, que captara su atención. Hoy en día nosotros, la iglesia, también tiene el deber de transmitir el mensaje de Dios de tal forma que capte la atención de las personas, ¿ya?, que pueda llegar de una forma que la persona lo pueda recibir, pueda llamar su atención y pueda entender el mensaje. Cuando Ezequiel arma esta maqueta, pone esta lámina, ¿cierto?, hace estos baluartes contra la ciudad, yo creo de que lo hizo afuera de su casa y toda la gente empezó a mirar y empezó a captar la atención, ¿cierto? Y después, cuando ya había una multitud reunida, lo más probable es que Ezequiel lanza el mensaje de parte del Señor. Así nosotros, ¿cierto?, tenemos forma actual en la iglesia de poder transmitir el mensaje del Señor de una forma, ¿cierto?, que nuestra generación actual pueda entender el mensaje de Dios y de una forma que la palabra pueda llegar a la vida, a los corazones de las personas y capte su atención para que ellos puedan comprender el Evangelio y finalmente puedan ser salvos. Por ejemplo, mi hermano,
Cuando muchas veces en el culto, ¿cierto? Nosotros realizamos quizá una representación teatral, por ponerle un ejemplo solamente, cuando se hace la representación de la iglesia está dormida, ¿cierto? Eso capta la atención de las personas, porque muchas veces nosotros creemos que estamos súper bien, pero en realidad estamos durmiendo espiritualmente, y entonces al realizar una obra teatral de esa forma, esto despierta el interés y capta la atención del oyente. Lo otro, utilizar por ejemplo las redes sociales como nosotros lo estamos haciendo. Mandamos, ¿cierto?, los videos, mandamos los links, ocupamos, ¿cierto?, el YouTube, el Facebook, y esto despierta el interés, ¿cierto?, de las personas, de decir, hoy mira, este mensaje me causa interés, me llama la atención, y después las personas pinchan ese link y después se encuentran con un mensaje de la palabra del Señor. Los operativos sociales, mi hermano, por ejemplo, cuando la iglesia sale de las cuatro paredes, vamos a una plaza, vamos a algún lugar y comenzamos, ¿cierto?, nosotros a cortar el pelo, a tomar el azúcar, a tomar la presión, a hacer un operativo social, esto despierta el interés de la comunidad y hace que las personas se acerquen ya al Evangelio y a nosotros nos sea más fácil poder entregarle el mensaje. Intervenciones urbanas, mis queridos hermanos. Por ejemplo, hay iglesias que de repente van al mall, ¿cierto? Y se ponen a cantar una alabanza entre todos los hermanos que van, 50, 100 personas, 100 hermanos, y se ponen a alabar al Señor en forma pública, y esto despierta el interés de las personas que están comprando, que quizás fueron ese día al mall sin esperar de que se podían topar con una palabra del Señor para ellos. Entonces nosotros debemos buscar cómo despertar el interés de los oyentes por medio, ¿cierto?, del mensaje de la palabra del Señor. Ahora vamos a ver, mi hermano, un segundo acto simbólico que realiza el profeta Ezequiel. Veamos lo que dicen, ¿cierto? En el versículo 4, capítulo 4, verso 4, dice: Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo, y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel, el número de los días que duermas sobre él, y llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos esto, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Así, día por año te lo he dado. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro, y descubierto tu brazo profetizarás contra ella. Y he aquí, he puesto sobre ti ataduras, y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. ¿En qué consistía, mi querido hermano, este segundo acto simbólico? A nosotros nos puede parecer sumamente curioso, sumamente llamativo. Dios le pide algo al profeta Ezequiel, algo extraño. Ya le dice, mira, te acuéstate sobre tu lado izquierdo 390 días. Que esto, ¿cierto?, simboliza el pecado, los años de pecado que el pueblo de Israel pecó en el reino del norte. Y cuando hayas terminado eso, acuéstate sobre tu lado derecho, ¿cierto?, en 40 días, ¿cierto?, que son los días del pecado que simboliza el reino del sur, que es Judá. Entonces, mi hermano, el propósito de esto que Dios le pide al profeta Ezequiel, nosotros podemos entender que primeramente Dios le está dando un mensaje claro. El juicio va a ser inevitable, ¿cierto? El pecado trae sus consecuencias y el juicio va a ser inevitable. Y el profeta, mi hermano, al acostarse sobre un lado, imagínese si Dios a nosotros nos pidiera esto. ¿Qué es lo que pensaríamos nosotros en esa situación? Quizá acostado sobre el lado izquierdo, el profeta se pondría a reflexionar. Y bueno, Dios me está pidiendo esto por el pecado de mi pueblo, por la maldad, por todas las iniquidades, por todo lo malo que ellos hicieron. Y quizá el profeta empezaría a reflexionar sobre el estado espiritual, ¿cierto?, de la nación de Israel. Y esto lo llevaría inmediatamente, hermano, a una intercesión por el reino del norte. Y cuando Dios después le pide, ¿cierto?, acostarse al otro lado y reflexionar quizá y pensar sobre el pecado del reino de Judá, esto inevitablemente, mi hermano, lo va a llevar a una intercesión. ¿Cuál sería la aplicación para nosotros, cierto, de este segundo acto simbólico? Cuando nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que pasar por situaciones, o vemos situaciones muchas veces, o vivimos situaciones difíciles, y nos vamos muchas veces a nuestra cama, mis queridos hermanos, ¿ya? Y muchas veces quizás tenemos problemas o dificultades o preocupación por algo. La mejor forma, mi hermano, de poder acostarnos con una oración en nuestra mente, en nuestro corazón,
reflexionar quizás sobre lo sucedido, orar, interceder por aquellas cosas, mi hermano, que quizás nos están quitando el sueño o quizás están muchas veces preocupándonos a nosotros. Quizás cuántos de nosotros hemos estado en situaciones donde no podemos conciliar el sueño, donde las preocupaciones son tantas que quizás hasta nos desvelamos, mi hermano, ¿cierto? Y no podemos descansar en Dios, pero la palabra del Señor nos dice: por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones en súplica, en ruego. Y una de las buenas maneras, mi hermano, que podemos hacer nosotros los cristianos, antes de irnos a la cama, presentarnos delante del Señor, orar y presentar la iglesia o cualquier situación que quizás pueda estar viviendo, ¿cierto?, uno como cristiano. Bueno, esa es, ¿cierto?, más o menos la aplicación que nosotros podríamos sacar de este acto simbólico que Dios le pide al profeta Ezequiel que realice. Pero hay más actos simbólicos, viene un tercer acto simbólico, y mi hermano, va a ser uno de los más llamativos, ya que a usted ciertamente le va a llamar mucho la atención y le va a causar mucha curiosidad. Veamos, ¿cierto?, este tercer acto simbólico. Veamos en el versículo 9, capítulo 4, versículo 9, dice: y tú toma para ti trigo, cebada, haba, lenteja, millo y avena, y ponlo en una vasija y hazte pan de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado, 390 días comerás de él. La comida que comerás será de peso de 20 siclos al día, de tiempo en tiempo la comerás, y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin, de tiempo en tiempo la beberás, y comerás el pan de cebada cocido debajo de las cenizas, y lo cocerás a vista de ellos a fuego de excremento humano. Wow, mi hermano, es tremendo, ¿cierto?, lo que Dios le pide hacer al profeta Ezequiel. Yo, mi hermano, me imagino la situación de Ezequiel. Si Dios nos pidiera hacer algo así, obviamente en lo personal me llamaría mucho la atención y yo me preguntaría el por qué, ¿cierto? El por qué, Señor, me estás pidiendo semejante cosa que yo haga, ¿ya? Y bueno, acá vemos precisamente la respuesta de Ezequiel, que fue la misma pregunta que yo creo que todos nos haríamos. Ezequiel dice en el versículo 14, y dice: y dije, Señor Jehová, he aquí mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta el día de hoy comí cosa mortecina, ni despedazada, ni ninguna cosa entró en mi boca, carne inmunda. Y me dijo: he aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Me dijo luego: hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento de pan de Jerusalén en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Ese era el propósito, ¿cierto?, de este acto simbólico que Dios le estaba pidiendo que hiciera el profeta Ezequiel. El propósito, mi hermano, era mostrar cómo los judíos, ¿cierto?, y cómo los israelitas que habían sido dispersados ya a diferentes naciones iban a comer su pan inmundo en las diferentes naciones donde ellos se iban a encontrar, y cómo también los judíos, ¿cierto?, en Jerusalén, en el asedio, al verse rodeados, ¿cierto?, por los babilónicos, al acabarse el sustento de pan, al acabarse, ¿cierto?, todo alimento que ellos podían ingerir, iban a recurrir a estos casos extremos para poder alimentarse y poder tener sustento, ¿ya? Esto nos enseña, mis queridos hermanos, de que Dios es un Dios paciente, lento para la ira, grande en misericordia, grande en amor. Pero también, ¿cierto?, la paciencia de Dios puede llegar a su límite, y cuando llega a su límite, el Señor inevitablemente opera en su justicia y en su santidad, ¿ya? Y ahora Dios operaría, ¿cierto?, en ejecutar su juicio contra los rebeldes. Nosotros, mi hermano, si vemos la palabra de Dios en Deuteronomio, capítulo 28, en el versículo 15 al 68, nosotros nos vamos a dar cuenta de todas las advertencias que Dios le había hecho en el tiempo de Moisés, mis queridos hermanos, al pueblo de Israel, sobre todas las malas consecuencias que ellos iban a tener que vivir si eran rebeldes al mandato y a la palabra del Señor. Trayendo, mi hermano, la palabra para nuestro tiempo, para nuestros días, Dios también, ¿cierto?, nos hace una advertencia. Dios nos dice el día de hoy: hay un juicio, hay un infierno,
hay una condenación eterna. Yo no quiero que nadie perezca. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, pero inevitablemente la paga del pecado es la muerte. Y si no hay un arrepentimiento genuino, sincero y real, nuestra vida, ¿cierto?, va a ir a parar a aquel lugar de tormento. La buena noticia de esto es cuál, mi hermano, que Dios, ¿cierto?, no quiere que nadie se pierda, que Dios vino a salvar al mundo, a los pecadores, que en Cristo nosotros tenemos salvación y perdón de pecados, que la puerta el día de hoy, la puerta de la gracia está abierta para todo aquel que la quiera recibir y quiera tomar, ¿cierto?, esta oportunidad de ser salvo. Dios la salvación se la ofrece gratuitamente a todo aquel que la quiera recibir. Cristo está con los brazos abiertos esperando a todo aquel que quiera ser salvo. Pero si uno rechaza la gracia de Dios, si uno muere fuera de la gracia de Dios, si uno muere fuera de la casa del Padre, inevitablemente, mi hermano, va a tener que vivir las consecuencias de las malas decisiones. Hoy en día nosotros tenemos la oportunidad de decidir tomar esta salvación, ¿cierto?, y entrar a la vida eterna, nacer de nuevo, tener una relación con Cristo. Pero ya cuando partimos de este escenario de la vida, ya esa decisión está en manos de Dios, ¿cierto? Y depende de lo que nosotros hayamos decidido qué hacer de Cristo, es donde nosotros vamos a poder pasar nuestra eternidad. El hombre actual, mi hermano, vive ignorando a Dios, vive ignorando la palabra de Dios, pero el Señor nos advierte por medio de ella, ¿cierto?, que un día va a pagar a todos los hombres conforme a las obras que hayan hecho, si no se arrepienten, ¿cierto?, de lo malo. Bien, veamos ahora, mi hermano, el cuarto acto simbólico que realiza el profeta Ezequiel. Acompáñeme ahí en el capítulo 5. También le pide el Señor algo muy curioso a Ezequiel en este capítulo. Ya dice así, versículo 1: y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad cuando se cumplan los días del asedio, y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad, y una tercera parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Tomarás también de allí unos pocos en número y los atarás en las faldas de tu manto, y tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego, y en el fuego los quemarás. De allí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. ¿Qué es lo que Dios le pide, cierto, a Ezequiel en este tercer acto simbólico? Ezequiel debía raparse, debía rasurarse su barba y repartir, cierto, ese cabello en 3 partes. Debía pesarlo y repartirlo en 3 partes. Para los judíos, mi hermano, esto debió haber sido un mensaje sumamente fuerte de parte de Dios por medio de su profeta, ya que ni los judíos y menos los sacerdotes tenían la costumbre de raparse y de afeitarse, ¿ya? Ellos, ¿cierto?, acostumbraban a tener el pelo un poco más largo y su barba larga. Entonces, este acto simbólico de por sí llamó la atención de toda la gente que estaba mirando al profeta Ezequiel, y tienen que haber dicho, ¿qué pasó ahora?, ¿cierto? ¿Por qué Ezequiel se rapó y se afeitó la barba? Tiene que haber captado de inmediato la atención. El propósito de este acto simbólico era manifestar el luto, la tristeza y el dolor por el pueblo y por el inevitable juicio que vendría sobre ellos. Una parte de los cabellos, mi hermano, sería amarrado a las vestiduras de Ezequiel. Ya otras partes, ¿cierto?, serían cortados y esparcidos. Estos cabellos que serían amarrados, ¿cierto?, en la ropa de Ezequiel, representan al remanente, ¿cierto?, que Dios tendría del pueblo de los judíos, que no serían destruidos, y sino que tendrían una relación personal con el Señor, ¿ya? Pero aún de este remanente, ¿cierto?, aún de este remanente, Dios lo iba a purificar hasta dejar solamente a los que tuvieran esa relación genuina, real y verdadera con Dios. ¿Qué nos enseña esto, mis queridos hermanos? Que aún quizás dentro de la iglesia ya hay muchas personas que vienen a los caminos del Señor, o están dentro de un templo, o están dentro de la iglesia, que quizás pueden pertenecer al remanente de Dios en apariencia, pero aún ellos, ¿cierto?, serán procesados para ver si realmente pertenecen a ese remanente escogido de parte del Señor. Mis queridos hermanos, el pecado que había cometido el pueblo de Israel, los judíos, era tan grave, dice la palabra del Señor, que ellos no habían guardado las leyes de Dios,
y tampoco habían guardado las leyes ni siquiera de los pueblos vecinos, ¿cierto?, a donde ellos habían sido esparcidos. ¿Ya? Ellos no guardaban sus leyes, no guardaban ni siquiera las leyes de otros pueblos. Miren lo que dice la palabra en Ezequiel, capítulo 5, versículo 7. Por tanto, así ha dicho Jehová, por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes, ni aun según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. Imagínense, los judíos, ¿cierto? El pueblo de Israel no había guardado ni las leyes de Dios, ni las leyes, ¿cierto?, de las naciones vecinas. Es decir, mi hermano, había un problema grave, ¿cierto?, con el pueblo del Señor. Era tan grave, mi hermano, también el pecado, ya dentro del pueblo de los judíos, ¿cierto? Era tan grave que aún ellos en el mismo templo, mi hermano, en el templo de Dios cometían pecado. Mire lo que dice la palabra en Ezequiel capítulo 5, versículo 11. Por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haberme profanado mi santuario, con tus abominaciones te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia, por haber profanado mi santuario. Es decir, mi hermano, los sacerdotes, los levitas, los ministros de Dios que estaban ahí en el templo del Señor, aún dentro del templo, mi hermano, cometían pecados. Y esto me llama mucho la atención, porque ustedes recordarán en los tiempos de Cristo, ¿cierto? Cuando el Señor vino a su templo, ¿cierto? ¿Qué es lo que encontró? Habían hecho de su casa una casa de mercado, habían, ¿cierto?, distorsionado totalmente el propósito por el cual había sido construido el templo, que sería una casa de oración para todas las naciones, ¿ya? En ese tiempo, ellos, ¿cierto?, en el tiempo de Ezequiel, habían metido ídolos, idolatría, adoraban otros dioses dentro del templo. En los tiempos de Cristo, habían, ¿cierto?, puesto una casa de mercado en el templo. Y hoy en día, ¿cierto?, ¿cuáles son los pecados que nosotros podemos ver dentro de la iglesia o dentro del templo del Señor en nuestros días? Bueno, debemos recordar y debemos entender de que primeramente el Señor dice de que Él no habita en templo hecho por hombre, Él ahora habita en nosotros, ¿ya? Y nuestro cuerpo, nuestra vida, viene a ser templo del Espíritu Santo. Eso debemos tenerlo claro, ¿ya? Entonces, si nosotros somos templo del Espíritu Santo, cuando un cristiano, mi hermano, anda en las obras de la carne, en murmuraciones, en enojo, en ira, en contienda, en fornicación, en adulterio, en mentira, en robo, en hechicería, en adivinaciones, en cuántas cosas, mi hermano, ellos están contaminando el templo de Dios, ¿cierto? Porque Dios mora dentro de la vida de uno. Ya cuando uno recibe al Señor como Señor y Salvador, el Señor viene a morar dentro de la vida de uno. Y estos son ahora los pecados que contaminan el templo del Señor. Pero también, mis queridos hermanos, nosotros tenemos una casa de oración, ¿cierto? Un lugar donde nosotros nos congregamos para poder reunirnos a adorar al Señor, ¿cierto? Tenemos un templo físico donde nosotros adoramos al Señor. Y nosotros debemos ser sumamente cuidadosos también en el manejo del templo y en las cosas que hacemos en el templo, mi hermano, ¿ya? Para no así estar pecando delante del Señor. Yo recuerdo una vez, escuché una historia muy triste, mi hermano, en una iglesia, donde, por ejemplo, a los jóvenes un día se quisieron quedar orando en el templo o compartiendo en el templo sin supervisión de nadie, y después en la noche, ¿cierto?, terminaron ahí cometiendo pecados dentro del templo, mi hermano. Nosotros, mi hermano, entendemos de que Dios no mora en las cuatro paredes, pero el lugar, hermano, donde nos congregamos, ¿cierto?, es un lugar también santo y que merece nuestro respeto. Por eso cada cosa, cada instrumento del templo que nosotros tenemos acá en la casa de oración debe ser tratado con respeto, con decoro, ¿ya? No porque quizás no lo hayamos comprado nosotros o porque quizás otro lo donó a la iglesia, vamos a llegar y tratar las cosas como si no tuvieran valor o importancia. Cada cosa del templo tiene, ¿cierto?, su función. Así como en el Antiguo Testamento habían vasos sagrados, cosas consagradas, utensilios santos, hoy en día nosotros también tenemos nuestros utensilios que también nosotros debemos ser buenos administradores y saber cuidarlos, ¿cierto?, para poder adorar al Señor. Bien, en el capítulo 6, mis queridos hermanos, del profeta Ezequiel, nosotros vemos las profecías contra los montes, ¿ya? Profecías contra los montes. Dios condena la idolatría y promete su castigo, ¿ya? Por ejemplo, veamos lo que dice Ezequiel capítulo 6, versículo 1 al 7. Dice:
vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra los montes de Israel y profetiza contra ellos, y dirás a los montes de Israel: oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor: a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, y aquí yo te haré venir sobre vosotros espada, y destruiré vuestros lugares altos, vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quemadas, y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos, y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Donde quiera que habitéis serán desiertas las ciudades, y los haré, y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares, y vuestros ídolos serán quebrados y acabarán. Vuestras imágenes del sol serán destruidas, y vuestras obras serán deshechas, y los muertos caerán en medio de vosotros, y sabréis que yo soy Jehová. Los lugares altos, mi hermano. ¿Qué es lo que pasaba en los lugares altos? Que Dios lanza esta profecía de condenación, de juicio sobre los lugares altos por medio del profeta Ezequiel. Los lugares altos, mis queridos hermanos, era donde el pueblo acostumbraba a ir a adorar a los ídolos. En los lugares altos se acostumbraba a ir a adorar a los falsos dioses, a los ídolos, a Baal, ¿cierto? A todos los dioses paganos, porque el lugar que tenía el pueblo para adorar al Señor era el templo, ¿ya? Ahí el pueblo debía ir a adorar al Señor, ofrecer sus sacrificios y todo. Pero el pueblo, como era rebelde, buscaba a otros dioses, iba a adorar a los lugares altos. ¿Qué es lo que ocurría en los lugares altos? Además de haber idolatría, ¿cierto? De adorar imágenes, figuras, dioses que ellos hacían. Mis queridos hermanos, la mezcla, ¿cierto?, de esta adoración con pueblos paganos incluía una serie de pecados, ¿ya? Pecados de brujería, pecados sexuales, ¿ya? Pecado, hermano, de muchos tipos, ¿cierto? Y esto iba en contra de lo que la palabra de Dios enseñaba, ¿ya? Entonces, pecado, mi hermano, que Dios en el libro de Levítico condena, ¿cierto?, tajantemente la idolatría, la inmoralidad sexual, la hechicería y cuantas cosas. Pero el pueblo de Israel, rebelde, iba a adorar estos lugares altos de dioses paganos, ¿cierto? Se mezclaban con las prácticas de ellos, y después esto contaminaba, ¿cierto?, a todo el pueblo cuando ellos invitaban, ¿cierto?, a los demás a ir a adorar a estos lugares, ¿cierto?, de culto pagano. La idolatría, mis queridos hermanos, es uno de los primeros pecados que Dios condena en los 10 mandamientos, cuando dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, ¿ya? Pero hoy en día nosotros debemos entender, mi hermano, de que la idolatría va más allá de tener una estatua de yeso o una figura de un ídolo, de un mono de yeso. Eso es idolatría también, claro que sí. Tener eso para adorar o para orar a eso es una idolatría. Pero la idolatría va más allá de eso. Idolatría, mi hermano, es poner cualquier cosa en primer lugar antes que a Dios. Eso es idolatría. Por ejemplo, mis queridos hermanos, cuando yo pongo mi familia antes que al Señor, ¿ya? Ahí hay un ídolo. Escuchaba el otro día en un testimonio de una persona, ¿cierto?, que decía de que yo amo más a mi esposo, ¿cierto?, que hasta Dios mismo, decía. Entonces un pastor le va y le dice: hermana, tenga cuidado, no diga esas cosas, no, arrepiéntase, no diga eso. No, es que yo amo más a mi esposo que a Dios mismo. Y en el periodo de 2 meses murió el esposo. Dios le quitó el ídolo a esa mujer. Hace un tiempo atrás también, ¿cierto?, uno de los pastores veneraba a otro pastor, ¿cierto? No, este pastor es más valioso que un gran porcentaje del pueblo evangélico, ¿cierto?, en el mundo. Mi hermano, y hoy en día ese pastor cae en una falta, ¿cierto?, que desprestigia mucho el nombre del Señor. Entonces, cuando nosotros levantamos ídolos, ¿cierto?, ya sea un hombre, un familiar, aún, mi hermano, a un ministro de Dios, y los ponemos por sobre la palabra del Señor, eso es una idolatría, ¿ya? Y nosotros debemos tener sumo cuidado con esto cuando preferimos, ¿cierto?, un partido de fútbol, preferimos cualquier cosa antes de adorar al Señor. Estamos colocando ídolos en nuestro corazón cuando preferimos el dinero antes de adorar al Señor. Por eso el Señor dice: no podéis servir a Dios y al dinero, ¿cierto? Estamos poniendo ídolos en nuestro corazón cuando preferimos los amigos, salir con los amigos, juntarnos con los amigos, salir a los asados, qué sé yo. No digo que sea malo, pero cuando preferimos eso siempre en vez de buscar del reino de Dios, no esperemos, mi hermano, de que tengamos a Dios en el primer lugar de nuestra vida y que nosotros podamos tener una relación salvífica con el Señor.
Aún el pueblo de Dios, mi hermano, puede pecar en estas cosas, ¿ya? Entonces debemos entender esto, que el mensaje que fue para el pueblo de Israel en ese tiempo también tiene aplicaciones prácticas para el día de hoy. Mi hermano, en los versículos, en el capítulo 6, en los versículos 8 al 10, la Biblia nos habla de que Dios tiene su remanente también, ¿ya? Habla de que tiene su remanente, de que aunque el pueblo de Israel sufra juicio, sea esparcido, Dios tiene a su remanente. ¿Qué es lo que es un remanente? Un remanente es un pequeño grupo de sus escogidos, ¿ya? Eso es lo que es un remanente, un pequeño grupo de escogidos. Dios, mi hermano, le da la oportunidad a todos, ¿ya? Pero Dios siempre tiene sus escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? Los escogidos del Señor, ¿cierto? Son aquellos que aman a Dios, guardan sus mandamientos y tienen una relación verdadera y salvífica con el Señor. Acá, mi hermano, va más allá de decir que yo fui escogido, que yo fui predestinado, que Dios me eligió antes de la fundación del mundo. No, mi hermano, escogido es todo aquel que ama a Dios, ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, tiene una relación genuina y verdadera con el Señor. Ese es un escogido del Señor. Y la Biblia dice, por los frutos los conoceréis, ¿ya? Por los frutos se conocen a los escogidos del Señor. Y hoy en día, mi hermano, Dios nos manda a no ser solamente parte de una multitud. Dios nos pide que seamos parte de su remanente, de su escogido. Hoy en día hay un montón de personas que hablan de Dios, hay un montón de religiones, hay un montón de formas de servir a Dios, pero Dios hoy en día nos dejó su palabra, nos dejó su manual de vida, conducta y guía para nosotros, ¿cierto? Y ese es el manual que debe regir a los escogidos del Señor, la palabra de Dios, ¿ya? Bien, y si seguimos avanzando en este mismo capítulo 6, en los versículos 11 al 14, hay un dolor, ¿cierto?, que Dios expresa por medio del profeta por el juicio que vendría sobre ellos. Dice así el versículo 11, 6, 11. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, palmotea con tus manos y golpea con tus pies y di, ¡ay!, por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. Y después, ¿cierto?, el profeta sigue hablando de un juicio que vendría sobre todo el pueblo, ¿cierto?, por causa de su pecado. Dios dice a Ezequiel que levante un ay por el pecado del pueblo. Esta expresión, mi hermano, demuestra advertencia, demuestra dolor por las consecuencias de las malas decisiones que el pueblo ha tomado. Cuando un papá, mi hermano, ¿cierto?, porque Dios es padre, cuando un papá le dice a su hijo, ay de ti, ¿cierto?, si haces esto malo, porque te voy a corregir, te voy a disciplinar. Bueno, en mis tiempos, por lo menos, mi hermano querido, era así, ¿ya? Yo me acuerdo en una oportunidad, yo quería hacerme tatuajes, ¿ya? No era cristiano, obviamente, quería hacerme mis tatuajes y todo el tema, y me acuerdo que voy con mi idea novedosa le dije a mi mamá, mamá, mira, me quiero hacer unos tatuajes. Y mi mamá va y me dice, mira, Jorge, ay de ti, me dice, ay de ti si te haces un tatuaje, porque mejor ni la cuente, ¿ya? Y bueno, ese ay me llevó a mí a no hacerme tatuaje, ¿ya? Gracias a Dios. Entonces, ese ay es un ay de advertencia, es un ay de dolor, es un ay, ¿cierto?, que nos lleva a entender el corazón del Señor, mi hermano, como cuando se duele, cuando un hijo es rebelde, es obstinado, es porfiado. Es un ay de dolor, que advierte, mi hermano, ¿cierto?, que viene también algo malo si que uno sigue en ese mal camino. Dios, mi hermano, es misericordioso, como hemos dicho. Dios es paciente, pero no debemos olvidarnos nunca de que Dios también es justo y Dios también es santo. Y Él no dará por inocente al culpable. Y cuando Dios ejecuta su disciplina, ya es un acto de amor de Dios para con su pueblo. Dice la palabra, Dios al hijo que ama, lo corrige y lo disciplina. Así como ustedes, mi hermano, a su hijo, ¿cierto?, muchas veces deben llamarle la atención o corregirlos. ¿Por qué lo hacen? Para que sean personas de bien en la sociedad. Así también Dios corrige a sus hijos, ¿cierto?, les llama la atención por medio de sus profetas, por medio de la palabra, para que ellos enderecen su camino y tengan una relación correcta con Él. Bien, el capítulo 7, mi hermano, lleva por título El fin viene, ¿ya? Y esta es una palabra también, ¿cierto?, donde Dios declara que su juicio será inminente, su paciencia ha llegado a su límite y ahora el pueblo va a vivir las consecuencias de todo su pecado.
Mi querido hermano, todas las decisiones que nosotros tomamos, todas las decisiones traen consecuencias, ¿ya? Si tomamos buenas decisiones, Dios nos bendice. Si tomamos malas decisiones, tendremos que vivir las malas consecuencias de esas malas decisiones. Pero también nosotros debemos aprender a diferenciar tres cosas, mi hermano. Primeramente, lo que son las pruebas, ya que son situaciones en la vida que nosotros no buscamos o que nosotros no provocamos, que nos vienen de sobremanera, ¿cierto? Por sorpresa, y que no incluyen el pecado ni nada de eso, sino que puede ser una enfermedad, puede ser un despido injustificado, que son pruebas, mi hermano. Cuando Dios permite las pruebas en nosotros es para que nosotros crezcamos espiritualmente. Pero también, ¿cierto?, está el tema de las malas decisiones. Cuando yo tomo malas decisiones, soy responsable de las malas decisiones que yo he tomado y tengo que vivir las malas consecuencias como repercusión a las malas decisiones que yo tomé. Por ejemplo, si uno es una persona irresponsable en su trabajo y eso provoca un despido, eso no es ni disciplina de Dios, ni tampoco es una prueba de Dios, es una consecuencia de mis malas decisiones. Pero también nosotros debemos entender, ¿cierto?, que está el otro punto, que es la disciplina de parte de Dios. Y Dios en su disciplina permite, ¿cierto?, que nosotros vivamos estas malas decisiones, porque Dios podría evitar, ¿cierto?, las malas consecuencias que nosotros podríamos vivir, pero Dios en su disciplina nos permite vivir las malas consecuencias de las malas decisiones. Y esto es precisamente lo que el pueblo de Israel, los judíos, ¿cierto? El capítulo, mi hermano, también nos habla de que ni siquiera las riquezas acumuladas por ellos, ¿cierto?, que quizá habían obtenido de forma hasta ilícita, les podrían ayudar en el día del juicio. Esas riquezas no servirían para nada. Y lo mismo ocurre en el día de hoy, ¿cierto? Cuando las personas ricas económicamente no quieren buscar de Dios o no tienen en consideración a Dios, ¿cierto? Las riquezas, mi hermano, no podrían comprar una salvación, una entrada al cielo. Ahí usted, ¿cierto?, va a poder leer el capítulo después con más detalle. Entonces, una forma creativa, llamativa, bíblica, obviamente, que despierte el interés en las personas cuando nosotros le predicamos el Evangelio. Así como Dios utilizó a Ezequiel para dramatizar el mensaje, ¿cierto?, y fueron dramatizaciones bastante grandes, podríamos ver, así nosotros debemos buscar una forma de poder llegar con la palabra de Dios a nuestros vecinos, a nuestra comunidad, que despierte el interés en ellos. Yo me acuerdo, mi hermano, en el tiempo de pandemia, yo me acuerdo cómo podemos evangelizar a nuestros vecinos, era mi gran pregunta. ¿Cómo podemos seguir llegando con el Evangelio hasta ellos? ¿Cómo podemos hacer que el Evangelio lo reciban de una forma accesible y que no rechacen? Ustedes recordarán, en ese tiempo la gente ni siquiera quería comprar algo en la micro, ¿cierto?, por miedo a que pudiera estar contaminado por COVID o cosas así, o era muy así de que no querían recibir cosas en las manos, ¿cierto?, viniendo de personas que ellos no conocían. Yo me preguntaba, ¿cómo podemos llegar con el Evangelio a nuestros vecinos? Y me acuerdo de que en ese tiempo yo dije a la pastora, hagamos pequeños obsequios y démoselo a los vecinos. El día de la mamá, el día del papá, el día del niño, y hacíamos pequeños obsequios, ¿cierto? Le poníamos un par de pastillitas, un par de calugas, y le poníamos un tratado bíblico y se los regalábamos a los vecinos. Y bueno, y todos son receptivos a recibir un regalo, ¿ya? Y aún en pandemia los recibían igual y se ponían muy contentos. Y de esa forma pudimos evangelizar mucho tiempo en el tiempo de pandemia. La iglesia, antes de la pandemia, por ejemplo, no estábamos ocupando ni redes sociales, lo único que ocupábamos era WhatsApp, ¿cierto?, para poder comunicar la información general, pero estábamos acostumbrados a venir al culto e irnos a nuestra casa, ni siquiera a grabar los mensajes en internet. Pero el tiempo de la pandemia despertó todo esto, ¿cierto?, de grabar los mensajes, mandar un video devocional y todo esto, orar por internet. Entonces, mi hermano, buscamos la forma de seguir llevando el mensaje en medio de la situación contextual que nosotros vivíamos. Entonces, este es el desafío para nosotros el día de hoy, seguir llevando el mensaje de una forma que las personas reciban la palabra y llegue hasta ellos. Lo segundo, mi hermano, que aprendimos en el día de hoy,
que Dios aborrece, ¿cierto?, la idolatría, y toda cosa que nosotros ponemos antes que a Dios es un ídolo. Lo tercero que aprendimos el día de hoy, que a pesar de todo el juicio o de todos estos castigos que Dios permitía que el pueblo de Israel viviera, Dios siempre va a tener su remanente. Y su remanente son aquellos que guardan y obedecen su palabra, ¿ya? Y lo cuarto que aprendimos el día de hoy es que el fin viene, ¿ya? Acá la palabra lo decía en el capítulo 7, el fin viene. Pero la gran pregunta, mi hermano, nosotros también sabemos que el fin viene, ¿cierto? A todo esto el fin a nosotros nos puede llegar, un infarto, podemos partir, cruzamos la calle, nos atropellan, llegó el fin para nosotros, o podemos también ver a Cristo viniendo en las nubes, ¿cierto? El día nadie lo sabe, solamente el Señor, pero el fin viene, nosotros también sabemos que viene un fin para nosotros. Pero la gran pregunta, y yo quiero que terminemos este estudio con esto, es, ¿y estamos preparados para cuando llegue nuestro fin? ¿Estamos preparados para encontrarnos con Dios si el fin viniera hoy? ¿Estamos preparados para estar delante del Señor? ¿Estamos a cuentas con Dios? ¿Hemos arreglado nuestra situación actual delante del Señor? ¿Hemos tomado las decisiones correctas para un día gozarnos en la eternidad con el Señor? ¿O el fin viene, pero el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, donde tuvo que vivir la disciplina del Señor? Con esa pregunta, mi hermano, terminamos el estudio del día de hoy. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo de enseñanza. Te pedimos, abre nuestra mente, corazón, entendimiento, para poder aplicar esta palabra, para poder ponerla por obra. Bendice, Dios mío, a cada hermano que se ha dado cita el día de hoy, y ayúdanos, Señor, a seguir ordenando nuestra vida, a seguir guardando tu palabra, tus mandamientos, Señor, y poder estar preparados, Dios mío, Señor. Nosotros también sabemos que tú un día vienes, Señor, Padre, pero no queremos perdernos una eternidad sin ti, Señor. Queremos un día estar en tu presencia, queremos un día estar contigo, Señor. Queremos, Dios mío, un día ir a morar aquella morada que tú fuiste a preparar para tus hijos, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a ponernos a cuenta cada día, Señor, para que cuando venga ese día podamos estar para siempre contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, mi amado hermano.